Buenos días chicos, buenos días. Les saludo el profesor Juan Carlos Mendoza. A ver, el tema del día de hoy que tenemos que ir viendo es uno de los temas más importantes de la gramática, sí. Y es como les había dicho, ¿no? El verbo. El verbo nos toca ver hoy día su clasificación, ¿no? Toda su estructura, todo su material de trabajo, sus tres criterios más importantes, ¿no? El criterio morfológico, el criterio semántico y el criterio sintáctico. Sí, ¿no? Hoy día vamos a ver cómo se estructura, cómo se programa el verbo. Pero en fin, veamos por acá. Cuando nosotros hablamos del verbo, vamos a hablar propiamente dicho, ¿no? Del trabajo, ¿no? Del trabajo de lo que se nos puede estar estructurando. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿No? Cuando nosotros hablamos del criterio morfológico, estamos hablando de la estructura. ¿Ya? Sí, estamos hablando de cómo se estructura el verbo, ¿no? ¿Ya? Estamos viendo, un verbo regular va a ser un verbo que cuando se conjugue, su raíz no va a sufrir cambio alguno. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a entender claro. ¿Ya? Hablamos de caminó, no caminaré, caminaste, caminamos, caminan. Muy bien, entonces en ese criterio vamos a ir viendo, ¿no? Los verbos regulares e irregulares, ¿no? Es el verbo, como dijimos, el verbo regular es el verbo que no sufre variación alguna, caminó, caminaré, ¿no? Y el irregular sí es el que va a tener un planteamiento, ¿no? De un criterio particular, ¿no? Va a sufrir una serie de variaciones y él es el que vamos a tener que tomarlo en cuenta como, ¿no? El que cambia. Muy bien. A ver, veamos por acá. Tenemos ahora el criterio semántico. El criterio semántico es el criterio, ¿no? Donde vamos a considerar a los copulativos, los no copulativos, ¿no? Los transitivos e intransitivos y pronominales, ¿no? Los copulativos son los verbos, por ejemplo, el copulativo es un verbo nexo, ¿ya? Es un verbo nexo. Es un verbo nexo, ya que necesita, ¿no? De un objeto directo porque por sí solo no expresa nada. Los verbos predicativos ya a su vez son los verbos que cumplen, que necesitan, ¿no? De un, no, o sea, por sí solos ya me expresan un sintagma, no un significado. Esos son los verbos no copulativos. Pero veamos por acá, también vamos a tener los verbos intransitivos, ya, que son los verbos que no necesitan, que trascienden a través de un objeto directo, ¿no? Con este complemento el verbo completa su significación y se reconoce con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más el verbo más el sujeto, ¿no? Compré dulces yo, ¿qué es lo que compré yo? Dulces. ¿Qué es lo que escribirás tú? Un poema. ¿Qué es lo que bailarán ellos? Estamos hablando, la pregunta, ¿qué es lo que? Más el verbo, más el sujeto propiamente dicho. En este caso están tácitos, ¿no? Yo compré, tú escribirás, ellos bailarán, ¿no? Esto, exacto. Entonces el transitivo, ¿no? Trasciende, o sea, se hace denotar a través de un objeto directo. Y los intransitivos son los que no necesitan un objeto directo,
¿no? Que ellos por sí solos, como te dije hace un momento, acá se perciben los no copulativos, ya tenían una independencia. Disculpen por la tardada, chicos, que es la tercera grabada, que no sé qué ha pasado ya con mi computadora desde ayer, que no me ha dejado grabar como quería. Y ahora, por ejemplo, de repente el sonido está un poquito bajo, así que hoy día voy a arreglar como sea la máquina para que pueda grabar como se debe. Les pido disculpas por la demora de la grabación, ¿ya? Muy bien. Y tenemos los verbos pronominales. Los verbos pronominales, como su nombre lo dice, trabajan con un pronombre, ¿ya? Trabajan con un pronombre. Estamos hablando de los reflexivos, o también llamados reflejos, los recíprocos y los cuasirreflejos o cuasirreflexivos, ¿ya? Entonces, eso tengamos totalmente presente, ¿ya? Muy bien, los reflexivos son los verbos, ¿ya?, que van a tener la tarea de expresar, ¿no?, la acción de ida y vuelta para sí mismo, ¿no? Estos llevan pronombres personales, se reconocen con las frases a sí mismo, a ti mismo, ¿no? Yo me corrijo a mí mismo, tú te vistes a ti mismo, ella se peinó a sí mismo. Entonces la acción es completa en el ser humano, ¿ya? Tenemos los verbos recíprocos, que necesitan de dos seres para entenderse, para analizarse, ¿no? Julio y yo nos abrazamos. Ustedes se miran. Nosotros nos ayudamos. Observa cómo está totalmente trabajada la acción entre dos seres, ¿no? Y los cuasirreflejos, que son los que se aparentan la acción, ¿no?, de retorno. O sea, como que no está completa, ¿no? Ya me voy, él se fue, o sea, como que por ahí perfecciona y maneja ese entender, ¿correcto? Entonces, por ahí podemos manejar ese tipo de afirmación. Muy bien, entonces tenemos eso claramente en esto, ¿no? Tenemos ahora, ya habíamos visto, hagamos un recapite, el criterio morfológico, el criterio semántico. Ahora vamos a entrar al criterio sintáctico, ¿ya? Se dice que sintácticamente los verbos se clasifican en dos tipos muy importantes: los verbos personales y los verbos impersonales. Los verbos personales son los que van a presentar sujeto, ya sea expreso o tácito. Ellos se pueden conjugar con las tres personas gramaticales. Escribirás una canción. Tú escribirás una canción. Ella viajará a México. ¿Ya? Ella viajará a México. Nosotros compraremos muchos regalos, ¿ya? Entonces en la primera estaba como sujeto tácito, en la segunda, ¿no?, ya estaba expreso, y en la tercera. Entonces se puede conjugar con las tres personas gramaticales. Y los verbos impersonales son los verbos que no admiten un sujeto, ¿ya?, también llamados defectivos. Esto, por favor, resáltalos, así es. O unipersonales. Algunos le dicen que son los que forman las oraciones unimembres, ¿no?, porque se encuentran conjugados en tercera persona. En su mayoría son los verbos referidos a fenómenos naturales, ¿ya? Tenemos ejemplos claramente. Llovió mucho en la noche, no tiene sujeto. Hizo excesivo calor, tampoco tiene sujeto. Es demasiado tarde, no expresa sujeto. Y hace varios meses que no salgo a fiestas, también no expresa sujeto, ¿correcto? Entonces, eso tengámoslo totalmente claro, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, por ahí como les dije, ¿no? Entonces, estamos teniendo todo ese aspecto que se debe interpretar.
¿ya? Es lo principal que debemos tener en cuenta. Pero hagamos un acápite de repaso o de retroalimentación antes de que entremos a la parte práctica, ¿no? El verbo, como te dije, va a manejar los 3 criterios más importantes que tenemos que tener en cuenta: el criterio morfológico, el criterio semántico y el criterio sintáctico. Según el criterio morfológico, verbos regulares e irregulares, ¿ya? Según el criterio semántico, vamos a tener los copulativos y los no copulativos, los transitivos y los no transitivos, y los pronominales. Dentro de los pronominales tenemos a los reflexivos o reflejos, a los cuasi reflejos o cuasi reflexivos y a los recíprocos. Y por último vamos a tener a los verbos, así es, a los verbos de criterio sintáctico, a los verbos personales y los no personales. Muy bien, entonces creo que eso nos va a ayudar bastante a poder tomar en cuenta cómo voy a ir trabajando a cada uno de ellos. No tomemos en consideración cambio alguno que se pueda ir dando, entonces tener muy presente esos criterios, ¿ya, chicos? Entonces como le digo, les pido mil disculpas, ahorita he tenido que hacer una tercera grabación veloz, así que sé que debe tener un pequeño falla con el sonido. Intentemos tomar en consideración eso, ¿ya, chicos? Muy bien, ahí tenemos los ejemplos, practiquemos, no nos descuidemos, tomemos en consideración todo ese lado importantísimo del verbo. La constante práctica nos ayudará a poder manejarlo como se debe. Por ende, yo voy a ayudar más adelante a tomar ciertos criterios de resolución como se debe. Pero lo importantísimo es manejarlo a la perfección, ¿no? Verbos regulares, como dijimos, no cambian raíces, irregulares sí, ¿ya? Los copulativos son nexos, solos no trabajan. El predicativo puede darme ya mucho significado, ¿correcto? El transitivo, recuerda que tiene un truco, ¿no? Trasciende con el objeto directo. Y hay una pregunta de trabajo que yo puedo darle efectividad, que es más el verbo más el sujeto, y me debe salir el objeto directo, ¿ya? El intransitivo no tiene para nada objeto directo, ¿ya? Recuerda, el reflexivo, acción completa de ida y vuelta, pero para mí, propiamente dicho. El recíproco, se trabajan 2 elementos que expresan la acción, ¿ya? Y los correflejos. Pero antes que me olvide, se le decía pronominales porque trabajan con el pronombre, ¿ya? Eso también tomar muy en cuenta, ¿ya, chicos? Y los criterios sintácticos, verbos personales y los impersonales. Los personales son los que tienen sujeto, que puede ser tácito o expreso, y los impersonales que no van a tener sujeto. Eso recuerda, ¿ya? Por favor, muchachos, entonces tenemos en consideración eso, ¿ya? Es muy importante. Hemos hecho hasta un repaso casi totalmente nuevamente, sin tocar de repente los ejemplos, pero sí los puntos de teoría, que son totalmente importantes, ¿ya, chicos? Antes que me olvide, entonces no se olviden que empezamos ya a practicar. Ya tome su tiempo y a trabajar. Nos vemos hasta el momento. Bien, segundo. Ahora entremos a practicar. Veamos cómo hemos podido ir resolviendo, cómo hemos podido ir trabajando. Entonces ahora lo importante es también darle un poco de práctica. Te voy a bajar unas cuantas preguntas a ver cómo te va, ¿no? A ver, primero esa primerita, esa básica, que viene con material, pero siempre esto. A ver, verbo que requiere de un objeto directo. A ver, recuerda. Ajá.
Claro, el verbo copulativo, ¿no? ¿La ves? ¿Viste? Lo tenías ahí. Claro, el verbo pero copulativo, claro, copulativo y transitivo los dos necesitan, cierto, es muy cierto. Ya, el verbo transitivo trasciende a través de un copulativo, claro, es cierto, pero los dos necesitan para trabajar, cierto, tú lo puedes ver en la teoría. Recordemos, vamos a ver acá, chicos. Te voy a dar unas cuantas preguntas para que puedas ir resolviendo, ¿ya? A ver. Y ya. A ver, 2, 3, 7, 8, 9. 5 preguntas. Da un pause e intenta resolver. Vamos. Muy bien, muy bien. Veamos acá. Ahora sí podemos ir ya hablando. Has dado por lo menos 2 minutos para poder detener y ir revisando lo que te corresponde, ¿no? Veamos por acá. Señala la alternativa. Ahora, en la primera, recuerda que el copulativo y el transitivo, los dos necesitan un objeto directo, ¿ya? Pero principalmente el transitivo, ¿no? Es decir, sí o sí tiene que tener el verbo presente, ¿ya? Muy bien. Señala la alternativa que presenta verbos copulativos. A ver. Caminar, correr, mirar. Habíamos dicho que el verbo copulativo, ¿no? Necesita de alguien, ¿no? Caminar, ¿no? Mirar ya es un verbo que se entiende, ¿no? Claro. Estar, ver, salir, tener, tejer, beber, claro. Ser, estar, coger. Coger ya tiene un significado, ¿no? Tejer también tiene un significado. Salir tiene un significado. Entonces, pues sería ser, parecer y estar. Letra E. ¿Ya? Eso lo tenemos muy presente. ¿Chicos? Muy bien. Sigamos acá. Número 7. Es el verbo que carece de objeto directo. Es el verbo que carece de objeto directo. A ver, bloqueemos un poco la mente, pensemos un poco más y analicemos. A ver, vamos a ver acá, chicos. Así es, ¿no? ¿Cuál podrá ser? El personal, el irregular. Recuerda los personales. ¿Cuál es un verbo personal? Recuerda. Claro, ¿no? No tiene sujeto, ¿no? Regular, irregular, cuando cambia su estructura. O sea, esos dos, el A y B, no tienen nada que ver. A ver. Intransitivo. A ver. Veamos acá. El intransitivo, que tiene significación, no necesita de objeto directo. Copulativo, sí necesita, también, que carece. ¿Cuál es? El reflexivo, ¿no? El reflexivo, no. El intransitivo. Él es el que carece porque ya tiene significado propio y no necesita de él para trabajar, ¿no? Número 8. Es el verbo que realiza la acción y también la recibe. 8. A ver. Y también la recibe. Claro, letra, el reflexivo. El cuasi reflejo es el que casi se da, ¿no? El recíproco cuando se da muestra, ¿no? Por ahí estábamos totalmente claros. La 9, señale la relación correcta. A ver, muchachos, señale la relación correcta. Permaneció transitivo, falso. Compré transitivo, sí cumple. A ver. La C, son no copulativo, no. La D, llovió, personal, nada que ver. Y la E, saltaré copulativo, tampoco. Letra B. A ver, completemos esta página por acá. Te voy a ayudar 4, 5, 10, 11. A ver. ¿Y cómo se llama esa? Profesor, y la 6, esa 6 la voy a resolver yo contigo, ¿ya?
La 4 es el verbo con un pause y darle un par de minutos. Ahora. Muy bien muchachos. Veamos, la 4 es el verbo que puede conjugarse en las 3 personas gramaticales del discurso. Yo, tú, él, ¿no? Correcto, la 4. El verbo copulativo, no. El verbo transitivo, tampoco. El verbo personal, ¿no? Dijimos el que tiene sujeto, ¿verdad? ¿Te viste? Muy bien. 5. Es el verbo que carece de significado real y funciona como nexo. A ver. La número 5 es el verbo copulativo, que funciona de nexo. ¿La viste? Muy bien chicos. A ver. La 10 es el verbo que carece de sujeto tanto expreso como tácito. La 10. El verbo impersonal porque no tiene sujeto. Y la 11 señala la palabra que denota una acción. La 11 denota una acción. Compréndeme, ¿la viste? Pues, ¿no? Porque es un verbo. ¿La viste? Claro. Me estaban pidiendo la palabra que sea un verbo. A ver, veamos por acá. Bien chicos, entonces creo que unos cuantos ejercicios. Entonces nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense. Profesor Juan Carlos Mendoza.